Revelado, Rico finge parálisis y descubre un amor inesperado en la faxineira más increíble. Rico nunca imaginó que su vida, marcada por el prestigio de ser joven médico de familia, se desmoronaría de la noche a la mañana. Un escándalo lo arrastró hasta un abismo de humillación y desprecio. Escapando de su realidad, se refugió en la casa de su abuela en un vecindario humilde de México, donde los recuerdos de su infancia le ofrecían un poco de consuelo. Fingir una parálisis se convirtió en su método de supervivencia. Frustrado y avergonzado, se acomodó en una silla de ruedas, convencido de que seguiría el juego de su propia ficción. En su mundo de limitaciones autoimpuestas, Rico observaba a Rosa, la faxineira del edificio, cuyo espíritu indomable brillaba incluso en la monotonía de su trabajo. La veía limpiar pasillos con una dedicación que lo desarmaba. Aunque él, el médico exitoso, había caído, a su lado ella permanecía en una lucha diaria sin perder la esperanza. ¿Por qué alguien podría sonreír mientras hace lo que otros considerarían humillante? Esa pregunta lo atormentaba. A medida que los días pasaban, la imagen de Rosa se transformaba en un faro, una chispa de autenticidad en su vida oscurecida. Ella compartía relatos de sacrificios, historias de cómo había enfrentado la adversidad con una dignidad aplastante. Mientras él intentaba convencer a los demás y a sí mismo de que su parálisis era real, se sentía avergonzado por su actuación, que no hacía más que hurgar en su conciencia. Se daba cuenta de que en cada rayo de risa de Rosa estaba la esencia de lo que había perdido, la autenticidad de vivir. En su mente, el dilema se tornaba asfixiante. Se debatía entre el miedo a ser descubierto y el anhelo de una conexión genuina. Cada encuentro con Rosa le hacía desear salir del caparazón que él mismo había creado, pero el peso de su mentira lo mantenía atrapado. ¿Qué pasaría si ella se enteraba de su engaño? La preocupación lo paralizaba, sin importar que no estuviera en una silla de ruedas. Mientras observaba a Rosa limpiar, el sudor frío le recorría la espalda al pensar en esa revelación desmoronadora. A medida que la amistad se transformaba en algo más, la presión en su pecho aumentaba. Necesitaba enfrentar su realidad, pero cada día se sentía más incapaz. Un amor como el de Rosa, fuerte y desinteresado, era todo lo que él había anhelado. Pero podría permitirse sentirlo sin perderse a sí mismo nuevamente. Se sentía en una cuerda floja, oscilando entre el deseo de ser el hombre que ella merecía y la ansiedad de ser el fracasado que en verdad era. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella noche, bajo el retumbar de un aguacero que parecía coincidir con el caos de su mente, Rico se sentó frente a la ventana. La tormenta rugía como una conciencia inquieta, y con cada trueno los recuerdos de su antigua vida y de quién era realmente lo atormentaban. El amor que había comenzado a florecer con Rosa se cernía sobre él como un rayo en la oscuridad. La pregunta latía en su corazón. ¿Podría enfrentar su verdad sin romper el delicado equilibrio que habían construido? La lucha se hacía cada vez más insoportable y la hora de su decisión se acercaba. ¿Seguiría huyendo o se atrevería a abrir su corazón a la posibilidad de un futuro que jamás imaginó? La tormenta exterior no era nada comparada con el torbellino que se desataba en el interior de Rico.
Atrapado entre su deseo de un amor auténtico y el miedo a su propia verdad, cada segundo se sentía como una eternidad. Mirar a Rosa, quien atravesaba la vida con una determinación que él había perdido, lo afectaba de maneras profundas. Su risa era como un faro en la neblina de su confusión, recordándole que había otra forma de vivir, una que había abandonado. Desesperado por encontrar claridad, se enfrentó a la ventana, dejando que la lluvia empapara su piel. Él había sido un hombre de acción, un médico que salvaba vidas, y ahora se encontraba paralizado por su propia farsa. La idea de permanecer en esa silla de ruedas se volvió cada vez más insoportable. Poco a poco comenzó a gestar un plan. No podía seguir así. Era urgente que reconquistara su integridad. Se levantó, aunque su cuerpo temblaba. La decisión era inminente, volver a ser quien era, enfrentarse al mundo con vulnerabilidad, dejando atrás la autoimposición. La lluvia, que antes había sido un espejo de su caos interno, se convirtió ahora en un símbolo de purificación. Tenía que ser honesto, no solo con Rosa, sino consigo mismo. Decidió que al día siguiente hablaría con ella. Se imaginó cómo sería revelar la verdad y el miedo que lo acompañaría. Pero a medida que esa imagen se reforzaba en su mente, también lo hacía la necesidad de sinceridad. No podían continuar construyendo una relación sólida sobre una mentira. La autenticidad, la verdadera conexión, era lo que Rosa merecía. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada. La luz del sol atravesó las nubes, calentando su pecho y Minguno. Con cada paso hacia el edificio, el peso de su mentira comenzaba a disiparse. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero era un viaje que debía emprender si quería ser el hombre que deseaba ser. Cuando vio a Rosa limpiando el pasillo, su corazón se aceleró. Ella lo miró con esa sonrisa franca, desarmándolo una y otra vez. Era el momento. Se acercó, sintiendo que, aunque el temor lo invadía, una chispa de determinación ardía en su interior. «Rosa», dijo, intentando calmar la tempestad en su voz. «Necesito hablar contigo». La expresión de ella cambió. Se detuvo, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. «¿Todo bien, Rico?», preguntó, inclinándose hacia él, su mirada profunda. Él se obligó a respirar. La verdadera batalla comenzaba ahora. Era su oportunidad de redimir su espíritu y reconciliar su pasado con el presente. Sin embargo, al intentar desahogar su verdad, un miedo persuasivo lo atenazaba. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante? No estaba preparado para una respuesta negativa, pero era un riesgo que debía correr. La vida que había estado reivindicando se hallaba justo al alcance. Podría dar ese salto hacia lo desconocido y encontrar, al final del camino, su propia salvación. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, el pulso de Rico aumentaba. Había llegado el momento de enfrentarse al miedo, de confrontar la verdad, no solo de su situación, sino de sí mismo. ¿Acabaría en la ruina o sería la decisión que le devolvería su vida? Con mirada firme, se preparó para dar el paso más audaz de su vida. La resolución brillaba en sus ojos. Después de todo, era momento de vivir sin máscaras. Rico sintió cómo el aire se espesoría ante la posibilidad de una verdad que podría cambiarlo todo. Hizo un esfuerzo por recordar el juramento que había tomado como médico: ser honesto, compasivo y justo. Pero, ¿y si sus propias acciones le habían despojado de esos valores? El peso de la mentira lo aplastaba y ahora, en ese instante crucial, se encontraba atrapado entre lo que había hecho y lo que podría llegar a ser. «Debo decirle», pensó para sí mismo mientras su corazón retumbaba en su pecho, pero a la vez una parte de él dudaba.
La imagen de Rosa mirándolo con decepción tras su confesión lo paralizaba casi tanto como la limitación física que fingía. Sin embargo, la llama de su determinación no se apagó. Rosa merecía la verdad, y él merecía ser libre de su farsa. «Rosa», repitió, más firme esta vez, «necesito ser honesto contigo». Sus palabras se deslizaban con la misma tristeza que el agua desciende por una ventana empañada por la lluvia. Ella lo observó intensamente, buscando en su mirada la sinceridad que él mismo empezaba a reclamar. La expresión de Rosa, antes llena de curiosidad, ahora mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. «No hay nadie más en este mundo que desee más tu bienestar que yo, pero tengo algo que contar», susurró él, sintiendo cómo las murallas que había construido a su alrededor comenzaban a tambalearse. «¿Qué sucede?», preguntó Rosa, inclinándose hacia él. Su voz era un bálsamo que lo inspiraba a continuar. «Lo que has visto, lo que has creído sobre mí, no es la verdad. He estado fingiendo, por miedo. Miedo a enfrentarme a mí mismo, a la realidad de mi vida. No he perdido la movilidad. Estoy aquí, en este lugar, buscando una razón para seguir adelante». Las palabras fluían ahora, arrastradas por la urgencia de su sinceridad. Rosa lo miraba atentamente, su expresión ahora mezcla de confusión y comprensión. Su silencio le pareció a Rico un eco de juicio, un instante en que la verdad latía con fuerza en el aire. Cada segundo que pasaba le resultaba como un nuevo desafío. La verdad lo liberaba, pero también lo condenaba. Estaba expuesto, vulnerable, y se preguntó si la fragilidad que sentía podría convertirse en una fortaleza. «Vine aquí para salvarme de mí mismo», continuó, «pero al mismo tiempo he estado huyendo. He querido que me veas como algo que no soy». Su voz temblaba, pero también había una firmeza inesperada en sus palabras. «¿Por qué no me dijiste antes?», declaró Rosa, pero su tono no era de enojo, era inquisitivo, casi como si buscara ver más allá de la superficie. «Porque temía perderte, porque creí que era suficiente con lo que mostraba. No entendía que, para encontrarme a mí mismo, necesitaba ser honesto contigo primero». Rico sintió un nudo en la garganta, un peso emocional que apenas podía soportar. La liberación que ofrecía su confesión también conllevaba la posibilidad de perder todo lo que había construido. Rosa había sido su salvación. Pero, ¿qué sucedería si su verdad la empujaba a alejarse? «Rico, no sé qué decir». Su voz tembló. Un silencio abrumador se adueñó del espacio entre ellos. El impacto de sus palabras caía sobre él como un manto de piedra. El corazón de Rico resonaba con temores terribles a medida que anticipaba su respuesta. ¿Podría Rosa comprender la tormenta interna que había desatado con su valentía, o se iría dejándolo con las ruinas de su vida actual? Con el alma en un hilo, se dio cuenta de que había hecho algo fundamental. Se había arriesgado a ser quien realmente era. Esa vulnerabilidad, aunque aterradora, podía significar el principio de su transformación. Entonces dejó escapar un susurro permanente en su mente. La verdad no necesita ser perfecta para ser hermosa. Pero, ¿sería suficiente para mantener intacta la conexión con Rosa? Justo cuando se preparaba para comprender cualquier respuesta, un sonido inesperado interrumpió el silencio. Una puerta se abría en el pasillo y una figura conocida apareció. Tenía la sensación de que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Podría ser un nuevo desafío en su búsqueda de la verdad o un obstáculo más en su camino hacia la redención? La figura apareció en el umbral, iluminada por la luz tenue del pasillo. Rico, todavía con el corazón en la garganta, notó que su respiración se volvía más entrecortada. Era el doctor Méndez, su supervisor, que entró al cuarto con una expresión seria.
En sus manos llevaba una carpeta de pacientes. Tenía un aire de determinación que presagiaba que no estaba allí solo por casualidad. «Rico, he estado buscando por todas partes», anunció desoyendo la sutileza del momento que acababa de compartir con Rosa. Su incluso tono profesional rompió la atmósfera cargada de emociones. «Necesito que revises estos informes. Hay un asunto muy delicado que debemos tratar de inmediato». Rico sintió como los instantes de vulnerabilidad se desvanecían en un parpadeo. La imagen de la verdad compartida con Rosa quedó suspendida en el aire como un sueño del que no quería despertar. Pero ahora la necesidad de desempeñar su papel como médico se hacía urgente. «Claro, doctor Méndez. En un momento», respondió Rico, aunque su voz no sonó tan firme como deseaba. Se dio la vuelta, buscando con la mirada a Rosa, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y angustia. «No ahora», lo interrumpió el médico elevando un poco la voz. «Es un asunto de vida o muerte». La frase conlineó la fuerza de Rico. La seriedad de la situación lo sacó de su introspección. Mientras se dirigía a la mesa, el peso de la verdad personal se entrelazaba con la responsabilidad profesional. ¿Podía seguir ocultando su realidad mientras manejaba la vida de otros? Esa pregunta se convirtió en una espina que lo incomodaba, y su mente se arremolinaba con la vertiginosa necesidad de encontrar una respuesta. Al examinar los informes, notó que su mente se deslizaba de nuevo a su situación personal. Las estadísticas, los estudios de caso, parecían sombras de las emociones que había recién abandonado. Era como si el conflicto de su existencia se reflejara en cada paciente retratado en esas páginas. Cada diagnóstico, cada tratamiento, era una decisión dictada por la verdad, algo que él había estado evitando. El doctor Méndez comenzó a explicarle el caso de un joven con problemas neurológicos complejos. Mientras hablaba, las palabras del médico resonaban en su mente y el contraste con su propia historia se hizo evidente. Aquí estaba él, incapaz de enfrentar la verdad de su vida, mientras otros luchaban por superar barreras mucho más difíciles. «¿Crees que podrías revisar las pruebas?», insistió Méndez, su tono cada vez más urgente. «Necesito tu opinión». La pregunta fue un llamado a la acción. Rico sintió cómo el sentido de propósito lo invadía, despertando en él una energía que había estado dormida. Aun con todo el miedo del mundo, sabía que debía dejar de vivir en la sombra. Necesitaba volver a encontrar su valor, tanto como médico como ser humano. Las decisiones de vida y muerte frente a él lo llevaron a reflexionar sobre sus propias decisiones. Tal vez la revelación de Rosa no sería el final, sino el principio de una búsqueda por descubrir quién era realmente bajo todo el dolor, las mentiras y las limitaciones autoimpuestas. A medida que comenzaba a estudiar los informes, sentía que esta podría ser su oportunidad de reconciliarse, no solo con Rosa, sino consigo mismo. Sin embargo, el eco de la verdad que había compartido resonaba en su corazón con preguntantes nuevas. ¿Estaría Rosa esperando? ¿Podría haber una segunda oportunidad para ellos después del tsunami emocional que acababa de desencadenar? Justo cuando su mente comenzó a formular un plan de acción, sintió que la puerta se cerraba con un clic tras el doctor Méndez, dejando solo el silencio en la habitación. Esa sensación de aislamiento lo abrazó de nuevo y un nuevo dilema tomó forma. Con cada elección que enfrentaba, sentía que el reconocimiento de su verdad era inminente. El peso de su decisión estaba colgando como una espada sobre su cabeza. Se dio cuenta de que, para realmente avanzar, debía enfrentar no solo a Rosa, sino a su propio pasado. Con cada reportaje en sus manos, se preguntó si encontraría la fuerza para ser lo que había prometido ser, un médico de verdad. Había un hilo delgado que lo unía a la esperanza, y ese hilo lo guiaría en su camino. Pero
La verdad de su vida sería suficiente para reparar el daño causado y darle sentido a su futuro. Y, lo más importante, ¿estaría Rosa dispuesta a esperarlo mientras reconstruía el rompecabezas de su propia identidad? La tensión del silencio le decía que había mucho más por descubrir. La luz del pasillo se desvaneció con el cierre de la puerta y Rico quedó sumido en una semioscuridad que se sentía cada vez más claustrofóbica. Mientras le daba un vistazo a los informes, el peso de sus pensamientos se concentraba en el caso del paciente que estaba ante él. Aquel joven, con su cuerpo atrapado en una batalla neurológica, parecía un reflejo distorsionado de su propia vida. Rico sabía que debía sumergirse en los detalles, evaluar las posibilidades y responder con la precisión que caracterizaba a un buen médico. Pero cada vez que intentaba concentrarse, el eco de su conversación con Rosa reverberaba en su mente. Había estado tan cerca de abrir su corazón, de dejar escapar el miedo que lo había mantenido cautivo. Pero ahora, ese impulso se entrelazaba con el peso de la responsabilidad. Sería capaz de sanar a otros cuando sus propias heridas aún no estaban reparadas. Mientras la tratativa del caso se llenaba de términos médicos, la conexión emocional con la situación no cesaba de interrumpir su flujo. Sentía que, aun dentro del papel del médico competente, existía una desazón latente. Era como si cada decisión que tomara en el cuidado del paciente estuviera influenciada por su necesidad de redención personal. Este joven merecía un diagnóstico certero, un plan de tratamiento efectivo, y Rico sabía que no podía fallar. La necesidad de avanzar se transformó en una metáfora de su propia vida. Si no se atrevía a dar un paso al frente, siempre quedaría atrapado en la sombra de lo que no había abordado. Con cada prueba que revisaba, la determinación de actuar crecía en su interior. Debía salir de esa penumbra que lo oprimía. Con su mente ahora enfocada, comenzó a esbozar un plan, un tratamiento que pudiera abordar la complejidad del caso. Las horas parecieron desvanecerse mientras se ahondaba en los estudios, compartiendo sus hallazgos con el doctor Méndez cuando regresó. «Esto podría funcionar», dijo Rico con convicción. «Necesitamos un enfoque multidisciplinario. Trabajemos con neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales». El rostro del doctor Méndez, que seguía denotando preocupación, mostró una leve sonrisa al escuchar la propuesta. Esa aprobación era como un rayo de sol en medio de su tormentoso dilema personal. Sin embargo, la prisa por resolver el caso no podía surcar su angustia interna. Las decisiones tuvieron su peso, no solo sobre la vida del joven paciente, sino también sobre la de Rico. En ese momento, sintió que su vida estaba entrelazada con la de cada individuo que ayudaba. Esa conexión lo llevó a un punto de quiebre. La búsqueda de la verdad personal era igual de crucial que la búsqueda de la verdad médica. Se despidieron de la clínica por la noche y la soledad lo envolvió nuevamente. Rico, sin embargo, sentía que el primer paso hacia su propia verdad estaba a punto de darlo. La desconexión se traducía en su necesidad de volver a Rosa, de ser honesto, de enfrentar lo que había estado ocultando. Cuando caminaba hacia su departamento, una incertidumbre burbujeante crecía en su interior. Tenía claro que Rosa merecía la verdad, por dolorosa que ésta fuera. Esa decisión crucial de actuar, de confrontar sus propios miedos, estaba a un paso de ser real. Pero en su corazón una nueva pregunta emergía. ¿Tendría el valor para enfrentarse no solo a su amor por Rosa, sino también a las consecuencias que su verdad podría desatar? Con un nuevo sentido de propósito ardiendo en su pecho, Rico se encontró frente a la puerta de su hogar, listo para tomar la decisión que alteraría el curso de su vida. Al abrir la puerta,
la presión de la verdad y la hermosa complejidad del amor se entrelazaron. Y así, en el instante en que cruzó el umbral, supo que la dualidad de su existencia estaba a punto de cambiar irreversiblemente. ¿Había llegado el momento de enfrentarse a lo que realmente era, o se aferraría aún más a las sombras que lo habían definido? La penumbra de su departamento se sintió más densa que nunca. Rico cerró la puerta tras de sí, intentando apaciguar la tormenta de pensamientos que golpeaban contra sus muros internos. En la opacidad del lugar, cada rincón parecía resonar con sus dudas. Aquella fue la primera vez que sintió el peso del silencio como un compañero no deseado, advirtiéndole que el momento decisivo había llegado. Se dejó caer en el sofá buscando claridad en el caos. La idea de abrirse a Rosa, de desnudarse emocionalmente ante ella, lo atormentaba. Pero, ¿cuánto tiempo más podría seguir escondiéndose tras un muro de silencio? La decisión de hablar ya no era un simple acto de valentía, era una exigencia de su propia identidad. Recalibrar su vida alrededor de esa verdad lo transformaría, y tal vez también transformaría lo que había entre ellos. Mientras contemplaba este camino hacia la sinceridad, su mente empezó a desplegar imágenes del joven paciente en la clínica. Sentía que cada palabra que había compartido con su doctor y el equipo multidisciplinario se reflejaba en su lucha interna. ¿Cómo podía hablarle a Rosa sobre sus debilidades cuando él mismo intentaba sanar a otros de sus propias luchas? Cada hilo del tejido que unía su vida profesional y personal se tensaba. De pronto, un destello de inspiración iluminó su confusión. Al salir de la clínica, había puesto en marcha un plan para su paciente. Quizás era hora de aplicar esa misma lógica en su vida personal. Necesitaba un enfoque operativo y preciso. No podía seguir arrastrando ese peso, debía fragmentarlo y abordarlo pieza por pieza, como lo haría con un caso clínico. Decidido, Rico armó un esquema mental. El primer paso sería hablar con Rosa, establecer un espacio seguro. A partir de ahí, abrir su corazón y exponer la raíz de sus miedos, tanto los que lo ataban a su profesión como los que lo mantenían distante de las conexiones personales. Sin embargo, en cada formulación de su plan, la vida lo interrumpía con nuevas preguntas. ¿Y si ella no lo aceptaba? ¿Y si su vulnerabilidad resultaba un peso en sus hombros? Un profundo eco de incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre sus éxitos profesionales. Durante años había trabajado y crecido en su carrera médica, pero él mismo era un individuo lleno de grietas que aún no había aprendido a reparar. La historia del joven paciente se convertía en su guía. Ambas vidas estaban enredadas, una luchando por el control físico, la otra lidiando con su propio estado emocional. Con el tiempo, Rico dejó de lado las dudas. La verdad era clara. El verdadero desafío no era solo abrirse a Rosa, sino sanar las heridas de su propia vida y reaprender a confiar. Sabía que sus miedos podían ser devastadores, pero la posibilidad de un amor sincero también brillaba en la oscuridad. La experiencia del paciente lo motivó. Era un recordatorio de que el cambio, aunque inquietante, era necesario. Decidido, se levantó del sofá con un nuevo sentido de urgencia. El camino hacia Rosa lo requería y de alguna manera su vida dependía de esa conexión. Caminó hacia el espejo, se miró a los ojos y le dijo en voz baja que iba a ser honesto, que merecía vivir sin carga. Al salir de su departamento sintió el aire nocturno como un manto fresco que acariciaba su piel, lleno de posibilidades. El eco de su determinación resonaba, mientras la voz de Rosa se entrelazaba con la suya en su mente. Estaba a punto de enfrentar algo trascendental, y su corazón latía con fuerza ante la inminente revelación. Pero una última pregunta susurró en su mente.
Una verdad podría ser más desgarradora que el silencio que había mantenido tanto tiempo. Con cada paso que lo acercaba a ella, la ansiedad lo invadía, y sabía que las respuestas ya no estaban solo en su mente. Tenía que encontrarlas en el encuentro frente a Rosa. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La confrontación estaba a la vuelta de la esquina y su vida como la conocía estaba a punto de cambiar. El camino hacia la casa de Rosa se convirtió en un torbellino de pensamientos. Con cada paso en la acera iluminada por faroles, la ansiedad se multiplicaba. Rico sentía su pecho apretar como si una mano invisible lo estuviera estrujando, lo que lo obligaba a centrarse en el presente. Tenía claro que no podía permitir que su mente divagara. No esta vez. Cuando llegó a su puerta, una profunda inhalación le brindó un breve momento de calma. Se preguntó si Rosa habría notado su reticencia a lo largo de los meses, si se había dado cuenta de que tras la fachada del profesional rígido y seguro, había un hombre desplazado por sus propias inseguridades. Era fundamental darle voz a aquello que había mantenido en silencio, pero las palabras se sentían como un peso en su garganta. Al llamar al timbre, su corazón latía desbocado, casi queriendo escapar de su pecho. Rosa apareció en la puerta, su expresión mezcla de sorpresa y preocupación. La calidez en su mirada iluminó un poco la penumbra que Rico llevaba dentro de sí. Sin embargo, tan pronto como vio su rostro, las dudas retornaron como sombras persistentes. ¿Cómo podría compartir la tormenta que lo envolvía? Se sentía un niño ante el desafío de un examen difícil. «Hola, Rico, ¿todo bien?», preguntó ella, alzando una ceja. «Hola, Rosa, necesito hablar contigo», contestó, esforzándose por mantener el tono firme a pesar de la vulnerabilidad que latía en su interior. La invitación a pasar era un pequeño alivio, pero el calor del hogar contrastaba con el frío en su estómago. Mientras se sentaba en la sala, cada mueble parecía un recordatorio de las barreras que él mismo había levantado. El tiempo que habían compartido juntos, lleno de risas y complicidad, estaba opacado por la sombra de su inminente revelación. Rico tomó un sorbo de agua, buscando templar su voz. «He estado pensando sobre nosotros y sobre mí mismo», comenzó, las palabras saliendo de su boca como un susurro tembloroso. Rosa lo miró con atención, lo que le dio un atisbo de valentía. «¿Qué hay de ti?». La suavidad de su voz era un ancla en medio de su tormenta interna. Era el tipo de calidez que le recordaba por qué había comenzado a sentir tanto por ella. Pero, ¿cómo podía esperar que ella entendiera la complejidad de sus luchas si él mismo apenas era capaz de articularlas? Se sentó en el borde del sofá, las manos temblorosas. «He estado ocultando tantas cosas», admitió al fin, el alivio circulando lentamente por su ser. «Mi trabajo, mi vida, mis miedos. A veces siento que no soy suficiente, ni como médico ni como hombre. He aprendido a ayudar a otros, pero me es difícil aceptar que yo también necesito ayuda». Las palabras fluyeron de su corazón, rompiendo esas viejas cadenas que lo mantenían atrapado. En el fondo, deseaba que Rosa pudiese entender su lucha interna. Ella fue quien le devolvió la mirada, como si esperara con paciencia que él continuara. Pero la inseguridad lo invadió de nuevo. «Temo que este no sea el momento para abrirme», confesó con cierta tristeza, pero en su interior una chispa de valor comenzaba a encenderse. Quizás el hecho de entrar en ese terreno desconocido valdría la pena. Un silencio se cernió entre ellos, cargado de significado. Cada latido de su corazón parecía resonar con la posibilidad de un futuro donde Rico no fuera solo un médico, sino también un hombre íntegro, expuesto y vulnerable. La verdad estaba esperando, palpitante, y la tensión aumentaba al filtrar en su mente la idea de que la respuesta de Rosa podría cambiar el rumbo de su vida. El temor de ser rechazado seguía al acecho, pero en sus ojos vio un destello de comprensión.
Sin embargo, algo inquietante lo asaltó al recordar que abrirse significaba también enfrentar sus propias grietas. Sería capaz de aceptar la verdad en su vida personal, incluso si la respuesta inicial no fuera la que esperaba. Y mientras sopesaba esos desafíos, surgió en su mente una pregunta aún más apremiante. ¿Qué pasaría si su sinceridad no solo rompía barreras, sino que también lo liberaba de sus propios demonios? La respuesta a esa pregunta se convertiría en el siguiente escalón de su viaje, y el tiempo para ello estaba cada vez más cerca. Rico sintió cómo el aire en la habitación se tornaba denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo adicional. Rosa lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, lo que lo llevó a cuestionar una vez más su valentía. Nunca antes había estado tan expuesto, caminando en la cuerda floja entre el deseo de comunicar su verdad y el terror a ser juzgado. La inquietud en su abdomen parecía intensificarse. Mientras su mente giraba en torno a las palabras que debía pronunciar, su mirada cayó en una vieja fotografía en la estantería. Era una imagen de él y su grupo de médicos sonriendo después de una exitosa campaña de salud pública. Aquel recuerdo, una vez lleno de orgullo, ahora le parecía un símbolo de su desconexión. ¿Cuándo había dejado que su vida se convirtiera en un desierto emocional? «Rico, estoy aquí para ti. Solo cuéntame lo que sientes», dijo Rosa con suavidad, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Esa invitación a abrirse fue un bálsamo, pero también un recordatorio de que sus batallas no eran solo internas. El verdadero desafío sería permitir que los demás entraran en su mundo, asomándose a sus inseguridades. «Sé que a veces puedo parecer distante, pero creo que he estado luchando conmigo mismo durante mucho tiempo», confesó, el nudo en su estómago aflojándose ligeramente. Con cada palabra sentía que las cadenas que lo ataban se debilitaban. Ese camino hacia la verdad personal era un acto de liberación. Sin embargo, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. «Necesito saber si puedo tenerte en mi vida no solo como amiga, sino como algo más», agregó, sintiendo que, al pronunciar esa frase, invocaba tanto la esperanza como el miedo. Rosa frunció el ceño, como si esas palabras la obligaran a reflexionar sobre la naturaleza de su relación. En sus ojos, Rico buscó respuestas, pero también vio la confusión y el temor. «Yo no sé cómo responder a eso, Rico», respondió ella finalmente. «No quiero que esto afecte nuestra amistad, pero tampoco puedo ignorar lo que siento». Una punzada de desilusión atravesó a Rico, pero supo que no podía rendirse. Decidió que aunque el camino hacia la aceptación pudiera ser tortuoso, había que seguir adelante. «Entiende que lo que estoy proponiendo no es fácil, pero estoy dispuesto a caminar este camino, siempre y cuando tú también lo estés», dijo, sintiendo que cada palabra pronunciada era un ladrillo en los muros que había levantado a su alrededor. En ese momento, el silencio entre ellos no fue solo una pausa en la conversación, sino un espacio para la contemplación y el entendimiento. Rico sabía que debía ser paciente. Sus propias tempestades internas no podrían ser resueltas de la noche a la mañana, y tampoco las de Rosa. Mientras el reloj seguía avanzando, una verdad más profunda comenzó a emerger dentro de Rico. La certeza de que debía crecer no solo en su profesión, sino también en su vida personal, era una revelación repentina. Quería ser el médico que ayudaba a otros, pero también el hombre que aprendía a sanarse a sí mismo. Esa dualidad era crítica para su bienestar y debía abrazarla. Los pensamientos de Rico se dispersaron hacia el futuro. El camino no sería simple. Abrirse no significaba solo mostrar su vulnerabilidad, sino también estar preparado para la posibilidad del rechazo. Pero la idea de que lo que compartiera con Rosa podría eventualmente transformarse en algo bello le daba fuerza.
¿Podría su esfuerzo por conectarse realmente transformarlo? A medida que su mente contemplaba la idea de una relación más profunda, una pregunta inquietante se asomó en su conciencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre sí mismo? Mientras Rosa se mantenía en silencio, el latido de Rico resonaba en su pecho, marcando el inquebrantable ritmo de sus esperanzas. Y de repente, algo dentro de él decidió que era el momento de actuar. La luz que había estado buscando iluminaba ya su camino, y la búsqueda no solo lo conduciría a Rosa, sino también a un sentido renovado de propósito. El reto estaba frente a él, enfrentar sus propias sombras mientras exploraba lo que significaba realmente abrir su corazón. La pregunta lo invadió. ¿Qué más descubriría de sí mismo en esta travesía hacia lo desconocido? Rico se encontraba en un limbo emocional, navegando entre el miedo y la esperanza. La conversación con Rosa había sido el primer paso en un camino que prometía ser tanto doloroso como liberador. Sin embargo, cada paso adelante parecía ir acompañado de un eco de inseguridad. La imagen del médico triunfante que conocía tan bien comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto a un hombre que necesitaba urgentemente confrontar sus miedos. Cada día que pasaba en la clínica, mientras atendía a sus pacientes, esta revelación se hacía más palpable. Las conversaciones con ellos no eran solo una oportunidad para ayudar, eran una ventana a su propia lucha. Rico se dio cuenta de que en cada historia de superación que escuchaba había un fragmento de sí mismo. Esa conexión humana, que alguna vez había sentido como lucro pasajero, se transformaba ahora en un espejo en el que comenzaba a verse tal cual era. Intensamente concentrado en su trabajo, Rico empezó a registrar cómo sus interacciones con los pacientes también estaban influyendo en él. Un niño con un diagnóstico difícil que sonreía a pesar de su dolor, una anciana que compartía sabiduría en cada palabra, o una madre que luchaba por mantener su fortaleza. Cada uno reflejó una fortaleza que Rico había olvidado que poseía. Este nuevo entendimiento lo llevó a cuestionar cómo podría aplicar esas lecciones en su propia vida. Una tarde, mientras revisaba un expediente médico, su mente se desvió hacia Rosa. La confusión que había sentido en su mirada aún lo atormentaba. La posibilidad de algo más entre ellos era como una pequeña chispa que se negaba a apagarse. ¿Y si esa chispa representaba la clave para su propia transformación? Pero, ¿cómo podía esperar que ella confiara en él si él mismo tenía tanto miedo de mostrarse vulnerable? Decidido a abrirse más, empezó a escribir sus pensamientos en un diario. Por primera vez, las palabras fluyeron de una manera que no había anticipado. Reflexiones sobre sus miedos, sus inseguridades, su anhelo de ser visto tal como era, empezaron a delinear un nuevo camino. Aquello que había creído que era un signo de debilidad se convertía en una herramienta para su crecimiento personal. Cada palabra escrita lo acercaba a una versión más auténtica de sí mismo. Sin embargo, el verdadero desafío aguardaba. A medida que se acercaba más a Rosa e intentaba entenderla, sus propios miedos comenzaron a manifestarse más intensamente. Durante un café, mientras compartían risas y anécdotas, la inseguridad se adueñó de él. Era el momento de hacer la pregunta que le carcomía la mente. ¿Qué pasaría si mis sentimientos no son correspondidos? La idea de perder la amistad que tanto valoraba lo paralizaba. Las semanas pasaron y la conexión entre ellos crecía, aunque el desenlace seguía en la penumbra. Rocío comenzó a notar cambios en el comportamiento de Rico. Las sonrisas que antes eran temerosas se tornaron más cómodas. Un día, decidió invitarla a una exposición sobre arte médico, creyendo que compartir una experiencia en un entorno distinto podría acercarlos más.
Mientras observaba las obras de arte que representaban la lucha humana, un sentimiento de urgencia lo embargó. Tenía que aprovechar esa oportunidad. Mientras las luces de la galería reflejaban el brillo de los colores en la piel de Rosa, sintió que el momento se acercaba. Sería capaz de abrir su corazón completamente, incluso a expensas de una posible decepción. Ante esa disyuntiva, Rico sintió un impulso irrefrenable. Quizás la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia todo lo que deseaba: la conexión, la aceptación y el amor. Al final de la exposición, cuando ambos se detuvieron frente a una pintura que simbolizaba la redención, tomó aire y se preparó para arriesgarse. Tenía que enfrentar no solo su propio camino, sino la posibilidad de un nuevo amor. Sin embargo, justo cuando se preparaba para hablar, un nuevo dilema emergió en su mente. ¿De verdad estaba preparado para lo que eso pudiera significar? Justo en ese momento, algo inesperado captó su atención desde el fondo de la sala. La vida de Rico estaba a punto de dar un giro inesperado, y su búsqueda de la verdad se complicaría aún más. ¿Qué misterio se presentaría en su camino? Rico estaba a punto de dar un paso decisivo hacia la verdad cuando, de repente, la tensión en el aire se tornó palpable. La figura en el fondo de la sala era alguien familiar, una excompañera de su facultad de medicina, Ana. Ella lo miraba intensamente, como si hubiera estado esperando una señal. Rico sintió que las sombras de su pasado volvían a asomarse, trayendo consigo viejas inseguridades y temores que creía haber superado. «Rico», dijo Ana, acercándose con aire de complicidad, pero también de reproche. «No sabía que estarías aquí. La verdad, deberías hablar conmigo». Rico sintió cómo su corazón se aceleraba. Por un instante dudó de sus intenciones. ¿Sería esta la oportunidad de eludir la confesión ante Rosa? Aún así, la mirada sincera de Rosa lo mantuvo en su lugar. Había estado construyendo un camino hacia la honestidad, una senda que no podía permitir que los ecos de su pasado destruyeran. «Ana, ahora no es el momento», respondió Rico, tratando de reafirmar su espacio en ese momento crucial. Ana, no dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente, continuó insistiendo, pero dijo algo que lo golpeó. «Sabes que siempre te he admirado, Rico, pero las cosas no son como parecen. Necesitas aceptar quién eres realmente, no quién te gustaría que otros pensaran que eres». Esa afirmación lo removió, resonando en lo más profundo de sus inseguridades. Pero, en lugar de hundirse en sus pensamientos, sintió la llama de su determinación avivarse. Era consciente del camino que había recorrido hasta allí, de los miedos que había enfrentado, y de la necesidad de sinceridad con él mismo y con todos a su alrededor. Rico se volvió hacia Rosa, quien lo observaba expectante y un tanto confundida. Ella había sido una luz en su vida oscura, sin saber que su presencia estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. La chispa del amor que había comenzado a florecer se convirtió en el faro que lo guiaba. «Rosa, hay algo que necesito decirte», expresó sintiendo el peso de sus palabras. «He estado viviendo en una mentira. He fingido estar incapacitado para no enfrentar mis fracasos. Al hacerlo, he perdido muchas cosas, incluida la posibilidad de ser honesto y de construir algo real contigo». La verdad salió de su boca como un torrente. Cada palabra sentía el poder de liberación que tanto había anhelado. Rosa, mirándolo con sorpresa mientras sus ojos se iluminaban con una mezcla de asombro y comprensión, dio un paso hacia él. «Rico», dijo, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. «No esperaba esto, pero agradezco tu sinceridad. Lo más importante es que ahora estás aquí, dispuesto a ser honesto. Eso significa más de lo que puede parecer». Al oír sus palabras, la presión en el pecho de Rico se fue disolviendo.
La validación iba acompañada de la aceptación que tanto necesitaba. Ver que Rosa no retrocedía ante su verdad, sino que la recibía con la apertura de quien está dispuesto a construir, le dio fuerzas. El amor surgía, y no era solo un anhelo romántico. Era el deseo de compartirse plenamente, y, en ese compartir, sanar. Juntos comenzaron a dialogar, a explorar sus historias, sus luchas y sus miedos. En ese intercambio, Rico no solo confesó su farsa, sino que también comenzó a descubrir las grietas de las inseguridades de Rosa. Cada revelación era un paso hacia una conexión más profunda y auténtica, donde las máscaras caían y la vulnerabilidad atravesaba el umbral hacia el amor genuino. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Rico y Rosa floreció. Ambos decidieron enfrentar lo que la vida les deparaba, ya fuera en el ámbito personal o profesional. Rico tomó una decisión firme, dejar su vida de mentiras atrás e ir tras su verdadero propósito como médico. Comenzó a involucrarse más en su trabajo, abordando no solo el cuidado de sus pacientes, sino también la gestión emocional de cada uno de ellos. La verdad era que, al abrir su corazón a Rosa, también había abierto la puerta a su propia evolución. Un día, al finalizar su turno, recibió una invitación para participar en un congreso sobre salud mental, donde destacaría la importancia de la honestidad en el proceso de curación. Rico sintió cómo la emoción brotaba en él. Este era el momento para compartir su experiencia, no solo como médico, sino también como ser humano en búsqueda de redención. El reconocimiento que había deseado llegó a su vida no a través de elogios vacíos, sino en el contexto de una verdadera conexión con su propósito. Mientras se preparaba para el congreso, la confianza que había construido con Rosa le dio el empuje que necesitaba para afrontar a su audiencia. En su discurso habló sobre la lucha interna que enfrentó, el valor de ser vulnerable y la relevancia de vivir con autenticidad. Su sinceridad resonó en el público, convirtiéndose no solo en una voz entre médicos, sino en un símbolo de superación para todos aquellos que alguna vez sintieron que habían perdido su camino. Una semana después, en el mismo lugar donde todo había comenzado, saludó a Rosa. Los ojos de ambos brillaban con una luz renovada. El amor que habían encontrado se convirtió en un lazo irrompible. La relación era un viaje, una obra en progreso, y ambos estaban listos para seguir adelante, enfrentando cualquier desafío con la fuerza que solo la verdad puede brindar. El ciclo de su historia había llegado a una conclusión satisfactoria. Rico ya no era aquel hombre atrapado en una farsa, sino un profesional y un individuo en crecimiento, habiendo conquistado la parálisis de su propia vida. Había demostrado que al abrirse, había podido no solo encontrar el amor, sino también alcanzar la realización de su verdadero ser. Se sintió completo. Ahora te invito a ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando a más personas. Comenten cómo se sintieron con este final y sus teorías sobre la evolución de Rico y Rosa. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben escuchar este mensaje de verdad y superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.